Entonces, bueno, otro ejemplo de trabajo. La clase pasada hicimos ejemplos de trabajo efectuado por resortes. Entonces, otro es el trabajo realizado contra la gravedad. Entonces, a partir de la ley de gravitación, universal, la fuerza entre un planeta o satélite de masa m1 y un cuerpo de masa m2 es K por m1 por m2 sobre r cuadrado. K es la constante gravitacional y R es la distancia desde el centro del planeta M2. Entonces, la idea es que para elevar la masa M2 desde la superficie de un planeta de radio R hasta una altura h, el trabajo está dado por la siguiente forma. Entonces, el trabajo va a ser la integral desde R, que es el radio del planeta, eh, de donde se va a empezar a levantar la masa M2, hasta R más H, y H es lo que se va a levantar la masa, de la fuerza, y la fuerza entonces, como es la fuerza gravitacional, sería K por M1 por M2 sobre el radio al cuadrado, y se integra con respecto al radio. Entonces, en esta integral, K, M1 y M2 son constantes, yo las puedo sacar de la integral. Y me queda la integral entonces de 1 sobre R cuadrado con respecto a R. Entonces, esto sería K por M1 por M2 por la integral de R a la menos 2, que sería menos R a la menos 1, o sea, menos 1 sobre R. Y esto lo vamos a evaluar entre R y R más H. Entonces, el trabajo va a ser K por M1 por M2 eh, menos 1 sobre R más H, menos de fórmula, y con este menos queda más 1 sobre R. Así que
La fórmula del trabajo efectuado contra la gravedad sería K por M1 por M2 por 1 sobre R menos 1 sobre R más H. Bueno, entonces la situación aquí planteada, digamos que este es el punto cero, este planeta tiene un radio R mayúscula y hay una masa que se va a desplazar desde la superficie de ese planeta hasta un punto ubicado en R más H. Este planeta es el de masa M1 y este puntico pues es el de masa M2. Y entonces el trabajo realizado para llevar la masa 2 desde la superficie de M1 sería dado por esa fórmula. No sé si hay alguna pregunta. Entonces dice el ejemplo, encuentre el trabajo realizado para subir una masa de 50.000 kilogramos en la superficie de la Luna hasta una altura de 200 kilómetros. Entonces, se va a subir una masa de 50 kilogramos. Eso vendría siendo M2. Y M1, pues va a ser la masa de la Luna, porque dicen que es la superficie de la Luna. Y ahí en el libro se encuentra una tablita con esos valores para masa y radio de Venus, de la Tierra, de la Luna y de Marte. Entonces, en el caso de la Luna, dice que la masa es 7.3 por 10 a la 22 kilogramos. Y el radio de la Luna, que viene siendo la R mayúscula, es 1.7 por 10 a la 6. O sea, estos son datos conocidos. Esto está en metros. Y también la constante gravitacional, el valor es conocido que es 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado.
Entonces, calcular el trabajo realizado para subir la masa. Profe, ¿todo debe estar en las mismas unidades o trabajamos con los datos que nos dio? Eh, sí, bueno, este 50.000 es kilogramos, que no lo escribí ahí. Ahí el detalle sería cuánto es H, ¿no? ¿Qué sería H en este caso? 200 kilómetros. 200 kilómetros. Pero las demás unidades de distancia son en metros, ¿no? Entonces esos 200 kilómetros debo pasarlos a metros. O sea, sería 200.000 metros. O 2 por 10 a las 5, como lo quiera escribir, en metros. Esa es la única unidad que no corresponde a las demás. Entonces el trabajo, como dijimos, es K por M1 por M2. Ya pues resuelta la integral, no es necesario plantear la integral porque ya sabemos la fórmula de cómo queda. 1 sobre R menos 1 sobre R más H. Entonces es simplemente reemplazar ahí los datos. ¿Sí Profe, me hago una entender? pregunta. Como hoy me dicen hasta una altura de 200 kilómetros, ¿ahí no están teniendo en cuenta ya el R? No, porque es desde la superficie y R es el radio de la luna. Ah, sí, 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 tienes razón. ¿Sí? En los problemas dicen para subir desde la superficie, o sea, el H es lo que va a subir desde la superficie y R viene siendo el radio de el satélite o planeta, en este caso de la luna. ¿Sí? R viene siendo hasta acá. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces el trabajo sería la constante, que es 6.67. Esto ya es solo reemplazar por 10 a la menos 11. Por M1, que es 1. Ah, no, sí, 7.3 por 10 a la 22. M2, que es el 50.000 por el 1 sobre R, que no me va a caber ahí, por asterisco. Y asterisco es igual a 1 sobre R, que es 1.7 por 10 a la 6, menos 1 sobre R más H. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?
¿Cuánto les dio eso? Ah, bueno, lo que dejémoslo así indicado. ¿Listo el ejemplo o hay alguna duda? ¿Qué dicen, chicos? Listo el ejemplo, profe. Bueno, ahora vamos a mirar los problemas de bombeo, que es otro ejemplo clásico de trabajo. Entonces, cuando un líquido que pesa ρ libra pies o newton metro, bueno, se bombea desde un tanque aquí, libra pie cúbico, y es así la unidad, perdón. Entonces, el trabajo realizado para mover un volumen fijo o una capa de líquido de pies en una dirección vertical dado por, decimos que el trabajo, pues, realmente es fuerza por distancia. Entonces, en los problemas de bombeo, tenemos que la fuerza va a estar dada por ρ, por el volumen, entonces me queda ρ por volumen por distancia. O sea, el trabajo está dado por ρ, que es el peso específico, por el volumen, por la distancia. En la mayoría de problemas se habla de agua y en el caso de agua, ρ es 62.4 libra por pie cúbico o 9.800 newton sobre metro cúbico. Entonces vamos a hacer ejemplos de cómo plantear el trabajo en ese caso.
Entonces miren el problema 11 del libro. Página 360. Entonces dice que un tanque en forma de cilindro circular recto se llena con agua. Las dimensiones del tanque en pie se muestran en la figura. Encuentre el trabajo realizado para bombear el agua a la parte superior del tanque. Me quedo con- Bueno, la idea es que tengo un tanque, entonces este punto acá es 12, ¿cierto? Y este punto acá es 3. La idea es que para calcular el volumen, perdón, para calcular el trabajo, vamos a plantear la integral de la fuerza, y entonces dijimos que la fuerza en este caso está dada por el peso específico del líquido por el volumen de una capa de líquido. Entonces, la idea es que este líquido que está dentro de este tanque se va a mover hasta la parte superior del tanque, o sea, se va a desplazar esta distancia. Ese líquido está desde 0 hasta 12. Entonces, digamos que para tener en cuenta a la hora de plantear el trabajo es que los límites de integración corresponden a la parte que esté llena o donde esté el agua que se va a desplazar. Entonces queremos desplazar el agua que hay desde 0 hasta 12 hasta la parte superior del tanque. Entonces dentro de la integral pues va la fuerza y la fuerza sería rho por el volumen, pero el volumen va a ser el volumen de esa capa y esa capa tiene un espesor de X, un espesor de Y, perdón. Estamos asumiendo que esto es X, esto es Y, entonces esta distancia aquí sería y entonces me interesa el radio de esta capa, que es constante, que es 3, o sea, el volumen de esa capa está dado por pi por el radio al cuadrado, por el espesor que va a ser un espesor de Y. Y la distancia que se va a desplazar esa capa sería 12 menos Y para llegar a la parte superior del tanque. Entonces esta integral
me permite determinar el trabajo que hay para subir esa agua a la parte superior del tanque. Entonces, siempre a tener en cuenta, los límites de integración corresponden a la parte del tanque donde esté el agua, porque a veces el tanque no está lleno totalmente, sino lleno a la mitad o a una tercera parte. Y pues la fuerza, como está dada por el peso específico por volumen, entonces integramos el peso específico y lo que prácticamente vamos a calcular es el área de la capa, porque el volumen sería el área de la capa y esa capa es delgada, entonces sería el área de la capa por el diferencial. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? No podría ser, es que no sé, no me queda claro. En los problemas de bombeo de tanques, se quiere desplazar el agua que está dentro de ese tanque, en este caso a la parte superior del tanque. Se supone que hay una bomba y por ahí por la parte superior del tanque se va a sacar esa agua. Entonces, la idea es que del tanque usted saque una sección transversal, ¿sí? Así una sección transversal. Entonces, si yo hago un corte aquí en cualquier punto Y, desde 0 hasta 12, la capa de agua tendría una forma circular, porque el tanque es cilíndrico. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que, bueno, esa capa va a tener un espesor de Y prácticamente, o sea, es muy delgada. Si se toman capas delgadas, espesor de Y. En el caso de líquidos, la fuerza está dada por el peso específico por el volumen, pero el volumen pues estaría dado por el área de la capa, porque el espesor como tal pues es muy delgado, es el de Y. Entonces, o sea, esta parte es lo que corresponde al volumen de la capa de agua y esta parte corresponde a la distancia que se va a desplazar el agua. Esa capa de agua se va a llevar a la parte superior. Entonces, ¿se va a mover cuánto? 12 menos Y. ¿Más claro o todavía tiene dudas? Sí, ya, más claro. Resuelvan la integral y me dicen cuánto les da el trabajo. Un profe, ¿qué densidad? O sea, ¿qué sería la densidad ahí en ese momento? Y como dice que se llena con agua, entonces es Rho o 62.4 libra por pie cúbico o 9.800 newton por metro. En este caso estamos hablando de pies, entonces va la de 62.4.
¿Cuánto les da el trabajo? ¿Cuánto les dio? Pues no sé si esté bien, ¿no? Pero a mí por lo menos en fracción me da 202, 176 pi sobre 5. Digo, 202. sí, ¿Sobre qué, 176. perdón? 202, 176 sobre 5 por pi. Y Sí, ya como un solo número. 40, bueno, 40.435,2 pi. ¿Por qué no multiplicaron? Bueno, pero entonces ahí sí. Ah, no, sí, 202 sí, sí puede ser. Cada uno verifica los cálculos. Yo no lo voy a hacer hoy. Pues les dio lo mismo a los dos. Profe, ¿puede subir un segundo para mirar la teoría? Gracias. Ya, profe, gracias. Vamos a mirar ahora el problema 12. Lean todos el problema 12.
Bueno, ¿ya leyeron el problema? Dice que en un tanque en forma de cono invertido, perdón, de cono circular recto, con el vértice hacia abajo, se vierte agua hasta una profundidad igual a la mitad de su altura. O sea, que el agua va a estar solamente hasta la mitad de la altura. Aquí no me corresponde mucho el dibujo, pero bueno. Las dimensiones del tanque se muestran en la figura. Encuentre el trabajo realizado para bombear toda el agua a la parte superior del tanque. Dice sugerencia, suponga que el origen es el vértice del cono. Y entonces, bueno, si el tanque va a contener agua hasta la mitad, significa que vamos a integrar de 0 hasta 10 porque el tanque tiene una altura de 20, pero el agua va a estar hasta la mitad únicamente, o sea, hasta 10. ¿Sí? Para poder tener el volumen de la capa, o sea, necesito el área de la capa, necesito conocer el radio de ese círculo, porque en cualquier parte que yo haga ahí un corte, una capa, esas van a tener forma circular. En cualquier parte que se construya la capa. Entonces, recordar aquí que en los conos podemos plantear la semejanza de estos triángulos. Entonces, yo puedo decir acá que X es a 4, como Y es a 20, ¿cierto? Y entonces de aquí tengo una relación entre X y Y. El radio de la capa es X, o sea, me interesa tener despejado X. X sería 4 por Y sobre 20, o sea, Y sobre 5. Entonces, dentro de la integral iría ρ por el área de la capa, que es pi por el radio al cuadrado, y el radio es Y sobre 5, y lo que se va a mover esa capa de agua, si se va a desplazar hasta la parte superior del tanque, sería una distancia 20 menos Y por dy. Y entonces esa integral corresponde al trabajo realizado para llevar esa agua a la parte superior del tanque. ¿Preguntas?
Profe, ¿por qué no era más fácil decir que el radio era 4 y ya? Porque es 4 el radio en la parte de arriba, pero En la donde parte de usted, abajo, ¿no? Ah, ok, ya no entendí. porque es Gracias, un profe. cono, donde depende de dónde haga usted el corte, le va a quedar el radio. Ah, listo, gracias, profe. Esa es la diferencia entre el cono y el cilindro. En el cilindro, en cualquier parte que usted dibuje su capa de agua, el radio va a ser el mismo, mientras que en el cono no. Ah, bueno, gracias, profe, ya entendí. ¿Preguntas? Tengo una pregunta, pero es con lo del cilindro. Vamos Señor, ahí, ¿por qué si lo hicimos de 0 a 12 y en el cono solo de 0 a 10? porque el enunciado dice un tanque en forma de cilindro circular recto se llena con agua. Entonces, asumimos que el tanque está lleno. Mientras que en el otro dice que se llena a la mitad. Se vierte agua hasta una profundidad a la mitad de su altura. Los límites de integración siempre van a ser lo correspondiente al agua, donde esté el agua o el líquido en el tanque. Entonces, si me dicen que el tanque está lleno, pues sería todo, de 0 a 20. En este caso, como dicen que a la mitad de su altura, se supone que el agua va a estar únicamente hasta acá, hasta 10. Esta es la parte que está llena del tanque. Ok, Sí, siempre la referencia es, el límite de integración es lo correspondiente al agua en el tanque. ¿Cuánto les dio en este caso el trabajo? eso a mí me dio 10.400 pi. En este caso, también las dimensiones están en pies, o sea que el RO es 62.4. Bueno, este siguiente ejercicio está relacionado con el mismo tanque. Entonces, para el tanque en el cónico en el problema 12, encuentre el trabajo realizado para bombear toda el agua hasta un punto situado 5 pies por arriba del tanque. Entonces, miren que cambia.
Profe, una pregunta. En el anterior, cuando evaluamos P por pi, bueno, eso lo que hacemos es multiplicar lo que me dé pi, lo que me dé todo por 9800 pi, ¿sí, verdad? O sea, saco el P. Sí, ese es constante, pero en el caso anterior es 62.4 porque está en pies las unidades. O sea, este dato es para agua. Generalmente cuando el problema involucra otro líquido, pues le van a dar el peso específico correspondiente. En los problemas que hemos hecho, las unidades están en pies, o sea que el que usamos es 62.4, no 9800. 9800 es cuando el problema esté en newton y metros. ¿Sí? Señora. Profe, en este caso, ya no sería 20 menos y, sino sería y más 5, o tengo que sumarle los 5 al 20, no sé. Exacto. Le dicen que va a subir ahora hasta un punto 5 pies arriba del tanque, o sea, ahora va a llegar hasta acá. Pero es el mismo tanque, es la misma agua, entonces, ¿cuánto va a subir ahora el agua? Ahora el agua debe ir desde aquí hasta acá. Y este punto, ¿quién es? Si es 5 pies arriba del tanque, mi origen es el 0, el vértice. Entonces, 5 pies arriba del tanque sería una altura de 25. O sea que lo que se va a desplazar ahora, pues sería 25 menos y. O sea que el único cambio va a ser, bueno, es la misma agua, o sea, sigue el tanque lleno hasta la mitad. De rho por pi, el volumen de la capa sigue siendo el mismo, pero ahora lo que se va a desplazar sería 25 menos y. ¿Sí? ¿Cuánto les da ese? ¿Cuánto les dio? $15,260 pi. Bueno, verifican los cálculos los demás compañeros. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No?
Profe, ¿por qué seguimos integrando de 0 a 10 y ya la distancia es más? Porque el límite de integración es donde está el agua y el agua está únicamente hasta la mitad del tanque. Esta es la parte que está llena de agua. No hay agua en todo el tanque, sino desde 0 hasta 10. Y siempre los límites de integración corresponden a la parte donde está el agua, porque usted lo que está buscando es el trabajo para mover esa agua. ¿Sí? ¿De dónde a dónde voy a hacer yo esas capas circulares donde está el agua y el agua sigue estando de 0 a 10? ¿Sí? Señor, Bueno, ahora dice, suponga que el tanque cilíndrico en el problema 11 es horizontal. O sea, el mismo tanque del problema anterior, pero ahora me dicen que es horizontal. La voy a hacer. Bueno, ya no veo cómo es el tanque yo. No sé así. Bueno, el tanque, el cilindro acostado. Entonces, lo que quiero que visualicen es que en ese caso, si hacemos una capa de agua, un corte transversal, ¿qué forma va a tener esa capa? Horizontal, ¿no? O sea, no sé si me entiende. Cualquier capa de agua ahí va a tener una forma rectangular. ¿Sí o no?
Si hacemos cualquier corte ahí, va a tener forma rectangular porque el cilindro está acostado. Piensen en una lata acostada. Entonces, si le hacen un corte, ese corte me va a quedar con forma de rectángulo. Quiero representar acá el círculo. Ese círculo tenía un radio de 4, de 3. O sea que la ecuación de ese círculo es x cuadrado más y cuadrado igual a 3 al cuadrado. Ese círculo es importante porque me ayuda a determinar el lado del rectángulo. Hay un lado del rectángulo que siempre va a ser constante, que sería 12, que es la altura del rectángulo, ¿no? Pero el otro lado del rectángulo me lo determina el círculo. El otro lado me lo va a determinar el círculo. ¿Sí es claro? El círculo. Entonces, fíjense que este lado, que sería aquí lo correspondiente a este en el dibujo, este lado siempre va a ser 12, pero este es un lado que está entre dos puntos de el círculo. Entonces, ese lado va a ser 2 veces x, ¿cierto? Este puntico es x. Entonces, x, de acuerdo al círculo, a la ecuación, sería la raíz de 9 menos y cuadrado. Así que, bueno, ahí en el problema 11 el tanque estaba lleno. Entonces, si el tanque estaba lleno, ahora el agua va a estar desde menos 3 hasta 3. De ρ, y el área del rectángulo pues es lado por lado, o sea, sería un lado que es 2x por el otro lado que siempre va a ser 12. Y lo que se va a desplazar, esa capa de agua, como era para subirla a la parte 2 pies arriba del tanque, o sea, vas a llegar aquí hasta 5. Entonces lo que va a subir esa capa de agua sería 5 menos y. ¿Sí o no? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. El 2 que está ahí al lado de la raíz, ¿de dónde salió? Porque el lado del rectángulo es 2 veces x. O sea, x es esta parte, perdón. X es solo esto, pero usted necesita todo el lado.
necesito el lado es desde acá, todo esto. Sí, el lado es desde este punto hasta este, o sea, 2 veces X. Ah, listo, profe. Pregunta, chicos. Profe, ¿podríamos resolver esa integral? ¿Por qué? Resuélvanla. Bueno, está el 2, el ρ y 12 que son constantes. Entonces sería 24 ρ por la integral de menos 3 hasta 3 de la raíz de 9 menos y cuadrado por 5 menos y por dy. Entonces podrían separarlo, ¿no? 24 ρ por la integral de menos 3 hasta 3 de la raíz de 9 menos y cuadrado por 5 de y menos la integral de menos 3 hasta 3 de la raíz de 9 menos y cuadrado por dy. Entonces, esta segunda sale por sustitución simple, ¿no? Y la primera sí parece trigonométrica.
y por dy. ¿Sí o no? Ay, dy. Voy a escribir. Entonces, bueno, la segunda no es problema. El problema es la primera, ¿no? ¿Cómo hacen esta integral? Si la hacemos por trigonométrica, ¿qué triángulo podemos usar? Podemos decir que y es igual a 3 por seno de teta, ¿cierto? O sea que de y sería 3 coseno de teta por de teta. Y este lado es la raíz de 9 menos y cuadrado. Y entonces esa raíz de 9 menos y cuadrado es como tener 3 por coseno de teta. O sea que la integral me queda la raíz, que sería 3 coseno de teta, por dy, que también es 3 coseno de teta por de teta. ¿Sí o no? O sea, sería 9 por coseno cuadrado de teta. O sea, sería 9 por la integral de, ¿cómo es la identidad para coseno? Para coseno cuadrado. Un medio multiplicado por 1 más coseno de 2x. Listo. O sea que sería 9 medios de teta más la integral de coseno de teta, que sería 1 medio de seno de 2 teta, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, 9 medios de teta más 1 medio de 2 seno de teta coseno de teta. O sea que sería 9 medios de teta más 9 medios de seno de teta por coseno de teta. O sea, sería 9 medios de seno inverso de x, de y tercios, perdón. Más 9 medios de seno de teta, que es y tercios, por coseno de teta, que es raíz de 9 menos y cuadrado, sobre 3. Eso daría esta integral. La otra, que es la raíz de 9 menos y cuadrado, por y por dy, esa sí funciona la sustitución simple.
de u sería menos 2y por dy. Entonces esa integral sería como tener u a la 1/2, o sea, la raíz de u, y el y por dy es como tener du sobre menos 2. O sea, sería menos 1/2. 1/2 más 1 sería 3/2 por 2/3. O sea, va a ser menos 1/3 de u, que es el 9 menos y cuadrado a la 3/2. ¿Sí o no? Entonces, en lo que yo quiero, que es el trabajo, sería 24 ρ la primera integral iba multiplicada por 5, o sea, esto va multiplicando 5 por la primera integral que me dio 9/2 de seno inverso de y tercios más 1/2, porque aquí el 3 por 3, 9, con el 9 se cancela, de y por la raíz de 9 menos y cuadrado. ¿Sí o no? Eso sería la que va multiplicada por 5. Y la otra simplemente es menos la integral. Entonces sería, allá va menos y aquí yo la tomé positiva. Entonces menos, con este menos que me dio acá en la respuesta va a quedar más. 1/3 de 9 menos y cuadrado a la 1/2. Y bueno, eso lo evalúan ustedes entre menos 3 y 3. ¿No era la 3/2? Sí, segundo. ¿Listo? ¿Cuánto les dio?
Bueno, eso les da algún número. ¿Ya lo tienen? ¿Cuánto les da? En inverso. Profe, a mí me dio 33.696 pi. ¿600 qué? ¿90? 96 pi. ¿Qué dicen los demás? Bueno. Entonces, la idea de los problemas de bombeo es esa, ¿no? Hay que mirar cómo sería una sección transversal, una capa de agua, y a esa capa necesitamos determinarle el volumen. Para tener el volumen, pues como esas capas se hacen muy, muy delgadas, de ancho o espesor de X, que tiende a cero, entonces ese volumen de la capa se convierte en el área. Entonces es determinar el área de las capas y tener en cuenta que el límite de integración siempre corresponde a donde está el líquido. Y hay que multiplicar por la distancia que se va a mover esa capa de agua, dependiendo de lo que me diga el enunciado. Bueno, ahora vamos a pasar ya en cuanto a aplicaciones, hasta ahí vamos a dejar las aplicaciones de la integral. Ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el capítulo 9, que corresponde a sucesiones y serie. Le vamos a decir que una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. Por ejemplo, f de n igual a 1 sobre 2n más 1, por decir algo. Entonces, n pertenece a los enteros positivos. ¿Sí? Una sucesión es una función cuyo dominio van a ser los enteros positivos. Entonces, ¿quién sería el primer número en esta sucesión?
¿Quién es f de 1? Si reemplazo la n por 1 me quedaría 1/3, ¿cierto? F de 2 sería 1/5. F de 3 sería 1/7. Y bueno, así va continuando. Entonces el dominio, lo que decimos, son siempre los enteros positivos. El recorrido, en este caso, pues son los números 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 y así va a continuar. Entonces, al igual que en las funciones, podemos hablar de las parejas. Coordenadas de la sucesión son pues 1, 1/3, y 2, 1/5, 3, 1/7, y bueno, así va a continuar. Y su gráfica, entonces si yo quisiera graficar esa sucesión, me va a quedar es una colección de puntos, ¿cierto? Ah, por ejemplo, si digo que esta es la unidad, entonces la sucesión sería el punto. Pero bueno, voy a usar escalas diferentes en X y en Y. Entonces, en 1 me da 1/3, digamos que por acá. En 2, 1/5, digamos que acá. En 3, 1/7. Y bueno, me va a quedar es una colección de puntos. ¿Sí es claro? En general, en las sucesiones, la notación más clásica es escribirla como la fórmula que depende de n. ¿Sí? Entonces decimos que A sub n es una fórmula que depende de n. ¿Sí? La notación de parejas ordenadas, o la notación de f de x, que son clásicas en funciones, esta notación o las parejas ordenadas, en el caso de las sucesiones, como siempre el dominio va a ser los enteros positivos, entonces la sucesión tiende a escribirse o a determinarse más por el recorrido, y se escribe solamente el recorrido o la fórmula que me genere pues esos números del recorrido. Entonces, en lugar de la notación usual, f de n, se usa normalmente escrito entre llaves f de n, o más precisamente entre llaves a sub n, o a sub n, donde n va desde 1 hasta infinito. N se dice que es el índice
de A sub n. ¿Y quién es A sub n? O sea, A sub n se define como f de n. Se dice que dos sucesiones son iguales si todos sus términos correspondientes son iguales. Entonces se dice que la sucesión de A1, A2, A sub n es igual a otra B1, B2, B sub n, sí, solo sí, A sub i es igual a B sub i para todo entero positivo i. Bueno, por ejemplo, escriba los 6 primeros términos de cada sucesión. ¿Quiénes serían los primeros términos de esta sucesión? ¿Las parejas o solo el término, profe? Los términos. Un cuarto, 2 séptimos, 3 décimos, 4 treceavos, 5 dieciseisavos. ¿Cuántos términos utilizamos, profe, o cuántos indicamos? En este caso dice el enunciado que 6. 6. 6 diecinueveavos. Y por ejemplo, para esta sucesión, ¿quiénes serían sus términos? Menos 1. 4. ¿4? Esto 2, perdón. ¿Cuál Menos es 3, el menos 3? 4. Menos 5. 6. Muy bien. Estoy segura que hay una persona en clase. ¿Hay más? Profe, Sí, sí, profe. Sí. Ah, bueno. Y esta sucesión, ¿quiénes serían los primeros términos de ella? Uno, 2 tercios. Perdón,
2/4, 1, 2/7, 2/6, Séptimo, 2/6, 2/6, 1, 2/8, listo. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Entonces era como por tener algunos ejemplos de sucesiones. En las sucesiones donde pasa esto, que aparece ese -1 elevado a cierto factor, eso hace pues que los términos me queden uno positivo, otro negativo. Entonces, esas son sucesiones de números que van alternando el signo. Vamos a decir que una sucesión a su n converge a un número real L si para todo épsilon mayor que 0 existe un número positivo n tal que a su n, el valor absoluto de a su n menos L es menor que épsilon, siempre que la n sea mayor que ese número positivo, n. ¿Alguien se le hace familiar esa definición? ¿Se le parece alguna definición cuando conocida? encontramos el margen de error de las integrales aproximadas. Bueno, más que margen de error, antes de eso, de cálculo 1, ¿no se les parece a ninguna definición? Vamos a decir que el número L se llama límite de la sucesión. Entonces, en este caso lo que decimos es que el límite cuando n tiende a infinito de a su n es igual a L. Y se dice que a su n, la sucesión de a su n, converge a L. Y cuando a su n no converge, o sea, cuando el límite no existe, se dice que la sucesión diverge.
¿Alguien leyó alguna vez en el curso de cálculo diferencial la definición formal de límite? Generalmente uno trabaja la definición intuitiva y lo que hace es calcular límites pues de manera algebraica, con operaciones, con simplificaciones y demás. Pero pues ahí encuentran también la definición formal. Esa definición formal pues no, generalmente no está en el programa, no es que se dé, pero nadie la leyó por curiosidad únicamente, No, señora. ¿no? Eso que se escribió ahí es la definición formal de límite. ¿Qué es lo que esto significa? Geométricamente podemos ilustrar de esta manera. Digamos que tengo una sucesión de puntos. Digamos que algo así. Creo que se confunden esos puntos. Como para tener una guía. Entonces, digamos que este valor es L. Entonces, lo que dice la definición de límite es que dado un épsilon mayor que 0, existe un n positivo tal que a su n, dice el valor absoluto de a su n menos L es menor que épsilon. Esta igualdad es equivalente a decir que a su n menos L está siempre entre menos épsilon y épsilon. Esto es definición de valor absoluto. Perdón, propiedad del valor absoluto. Si yo quiero quitar el valor absoluto, puedo reemplazar en estas dos desigualdades. El valor absoluto de a su n menos L es menor que épsilon. Esto significa que a su n menos L está entre menos épsilon y épsilon. Y esto significa, es equivalente a decir que a su n está entre L menos épsilon y L más épsilon. Entonces, prácticamente lo que dice ahí es que para cualquier n mayor que ese entero positivo, el a su n correspondiente, ¿sí? Para cualquier n, el a su n correspondiente, en este caso es por ejemplo va a caer entre este intervalo, está entre L menos épsilon y L más épsilon. O sea, una forma equivalente de ver esa definición es que si n es más grande que n mayúscula, entonces a su n está entre L menos épsilon y L más épsilon. Eso es lo que significa prácticamente la definición. Entonces, la idea es para cada épsilon mayor que 0, existe el n mayúscula mayor que 0, tal que si n es más grande que n, entonces a su n está entre L menos épsilon y L más épsilon. ¿Sí la vieron? Para cada épsilon mayor que 0 existe el n, tal que si usted toma un n más grande que ese, entonces la imagen va a caer en este intervalo. Eso es lo que significa la definición formal
de límite. Y en este caso, pues aplicada a la sucesión. ¿Alguna pregunta? Podría ser un ejemplo más o menos, es que no, Por ahora procesen la definición y hacemos los ejemplos ahorita a las 10. vale. Ya no quedan sino unos minuticos, entonces aprovechen aquí el ratico para que vuelvan como a leer la definición y nos conectamos a las 10 y a las 10 hacemos ejemplos.